vamos a retomar la sesión con esta segunda parte, donde nos van a brindar dos ponencias más relacionadas con el tema del patrimonio cultural, histórico, con la paleontología y con la arqueología. En primer lugar, intervendrá Anna García, buena amiga, como todos los ponentes, que tiene también una trayectoria profesional de alto nivel detrás de ella. Ella se licenció en Ciencias Biológicas por la Universidad de Valencia en 1988, es doctora en la especialidad de paleontología. En 1990 se inició profesionalmente en lo que es museística y patrimonio paleontológico en el Museo Paleontológico de la ciudad de Valencia, y de ahí pasó como técnica en 1992 a lo que terminó siendo posteriormente el Museo de Geología de la Universidad de Valencia, y que lo fue en parte gracias a su labor, que hoy es el Museo de Historia Natural que ella misma dirige. Es profesora del Máster en Gestión Cultural y Patrimonio desde 2002 y en 2006 accedió por oposición al puesto de conservadora de colecciones científicas de la Universidad de Valencia, desde donde ha participado en proyectos de investigación de alto nivel. Es organizadora, directora y comisaria de una multitud de exposiciones, tanto en la Universidad de Valencia como en otras sedes, entre ellas cabe destacar la exposición Els nostres dinosaures, que durante algo más de 2 años estuvo expuesto en el Museo Príncipe Felipe de la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Exposición en la que se presentó la réplica corpórea del Losillasaurus, el dinosaurio más grande de la Comunidad Valenciana, segundo más grande de España, que se descubrió aquí en la década de los 90 por un equipo entre cuyos participantes estaba la propia Anna García, ¿no? Bueno, a ella, por tanto, le debemos mucho en Aras de los Olmos, entre otras cosas, directamente la réplica corpórea, porque fue ella en una reunión con el alcalde, estaba presente yo también, tuvo esa idea a partir de un sueño que llevaba arrastrando, que era salir de la sede del Museo de Geografía, del edificio que se encuentra en el campus de Burjasot de la Universidad de Valencia, y encontrarse en el jardín que hay delante con una gran réplica, un dinosaurio a escala natural. Bueno, pues cogimos esa idea y la trasladamos primero al Museo Príncipe Felipe y después, como podréis disfrutar después, aquí mismo en Aras de los Olmos. Bueno, por todo, Anna, por la colaboración que nos brindas, tenemos nuevos proyectos, muchas gracias y cuando quieras tienes la palabra. ¿Ahora sí? Sí. Bueno, muchísimas gracias Joaquín, muchísimas gracias Rafa, muchísimas gracias a todos mis amigos los areños y las areñas, a las autoridades académicas y autonómicas y a las instituciones que han hecho posible. Volver a Aras para mí es un sueño. Siempre encuentro aquí amigos y para mí es un sueño poder estar aquí. Empecé aquí, como tú has comentado, hace 20 muchos años encontrándome con el Losillasaurus, y yo creo que eso ya me enganchó. No soy areña de nacimiento, pero sí que lo guardo y sí que creo que podremos seguir siendo amigos y teniendo cosas juntos. Bueno, me vais a permitir que empiece a contar pues un poquito cosas de Aras. No puedo contaros muchos que vosotros no sepáis. Aras es un municipio del interior de la provincia de Valencia, que lindando ya con otras provincias fuera de la Comunidad Valenciana, dentro de la comarca de los Serranos, que tiene pues un término municipal de alrededor de 76 kilómetros cuadrados, con una población inscrita de unos 400 habitantes aproximadamente, y que pues bueno, sufrió en su momento, como el resto de municipios de interior, una despoblación, porque la gente buscaba pues una calidad de vida que pensaba que las ciudades le podría proporcionar, y entonces pues se quedó como un municipio
casi despoblado. Pero afortunadamente esa idea de la calidad de vida que proporcionaban las ciudades a finales de los 90 empezó a cambiar y empezó a tenerse otra mentalidad de lo que era la calidad de vida. Y empezó a pensarse que el turismo rural, el descanso, el estar sano, ya no era una cuestión de las ciudades. Era una cuestión de tener una calidad de vida diferente. Y eso ha sido algo que desde aquí, desde Aras, se ha conocido desde hace tiempo y se ha estado potenciando gracias a, pues, a Rafa, a gente como Rafa, gente como Joaquín, que han promocionado, han sabido entender lo que son los valores culturales y rurales. Y realmente, lo que se encuentra es que los recursos naturales y los recursos culturales, en su mayor parte, no se encuentran en las ciudades. Los recursos naturales y los recursos culturales se encuentran en estos municipios rurales y es donde tenemos que venir y es donde tenemos que investigar y es de donde se sacan esos materiales para poder después hacer las investigaciones. Aras ha sabido, digamos, valorar todos estos recursos que tiene y está creando un municipio donde se está potenciando todo, donde se está potenciando desde el cielo hasta el suelo, pasando por la gastronomía, pasando por los vinos, pasando de todo. Y cuando digo hasta el suelo, me refiero hasta el suelo de verdad, hasta el suelo de la botánica, pero hasta el suelo y más abajo, hasta el suelo donde hay un patrimonio cultural, que después Carmen nos contará, en el tema de la arqueología, incluso más abajo y mucho más antiguo. Es decir, Aras tiene una historia que no se remonta únicamente a los íberos, se remonta a millones de años. Y ahora os contaré en la paleontología lo que supone el municipio de Aras. Bueno, esta foto la he puesto porque me ha hecho mucha ilusión verla. Porque, bueno, aparte de que pues esta figura del Losillasaurus, pues bueno, representa un motivo de orgullo para mí haber podido colaborar en mi poca experiencia en estas cosas, pero esta fotografía de aquí, de hace 20 muchos años, fue mi primera conexión con Aras. Esta de aquí soy yo, excavando la cadera del Losillasaurus, con lo cual ahí yo ya creo que me quedé enganchada en este municipio. Bueno, si hablamos de lo que es el patrimonio natural, de lo que Aras tiene mucho que explotar, un patrimonio natural y cultural, y una de las cosas de la que yo puedo hablaros es de los fósiles, de la paleontología. La paleontología, como sabéis, es la ciencia que estudia los fósiles y por poner una comparativa con la arqueología, que también es una ciencia que excava, una ciencia donde encuentra sus recursos en el suelo. La diferencia entre la paleontología y la arqueología es que la arqueología lo que estudia son elementos que ha fabricado el hombre y la paleontología estudia elementos que ha fabricado la naturaleza. Entonces, los fósiles, en este caso, es la ciencia de la paleontología y lo primero que vamos a hacer es contaros un poquito lo que es un fósil. Un fósil ha tenido muchas acepciones, se le ha dado muchas definiciones, pero actualmente se considera fósil a un resto de organismo que vivió hace mucho tiempo, hace más de 10.000 años, que es más o menos el término que se considera para que pueda ser considerado fósil, que vivió en el pasado, que murió, que fue enterrado porque tiene que estar registrado en el registro geológico, o que sea un signo de su actividad. Os pongo un ejemplo. Por ejemplo, si nosotros encontramos un resto de un dinosaurio, es un resto de un organismo que vivió hace millones de años, como mínimo hace 66 millones de años, que fue cuando desaparecieron los organismos, los dinosaurios. Si yo encuentro un resto de un dinosaurio, es un fósil. Esto es un resto directo. Yo puedo interpretar, si soy capaz de identificarlo y me lo encuentro tan completo como es este, pues podemos identificar el organismo que era, qué comía, cuánto pesaba.
qué envergadura tenía, si se movía a 2 patas, si se movía a 4, etc. Esto es un fósil. Pero las huellas que dejó el organismo, las huellas que dejó un dinosaurio, en este caso, por ejemplo, también es un fósil, aunque no encontremos el organismo que las dejó. En este caso son huellas de dinosaurio, pero solamente interpretar las huellas nos da información casi tanta o más que encontrar el resto completo. En este caso, este rastro, se le llama rastro porque son varias huellas del mismo organismo, nos puede dar mucha información. Podemos saber mucho de él solamente mirando este rastro. Podemos saber por la profundidad que ha dejado las huellas, se puede saber lo que pesaba. Por el tamaño del pie, esto está relacionado con la altura de la cadera y la altura de la cadera nos proporciona información del tamaño del organismo. Podemos saber si caminaba a 2 patas o a 4 por la locomoción. Podemos saber cómo están dejadas las huellas. Caminaba a 2 patas. Este caminaba a 2 patas. Incluso mucho más. Incluso mucho más. Toda esa información nos la puede proporcionar si encontramos el esqueleto. Pero esto nos proporciona además una prueba de actividad de vida. Yo encuentro un esqueleto y me está dando información de en este caso, un animal muerto. Pero un rastro de huellas me está proporcionando una información de actividad de vida, es decir, lo que ocurría, lo que estaba haciendo ese organismo en ese momento que dejó las huellas. Yo puedo saber incluso si estaba caminando o si estaba corriendo. Si vosotros estáis andando por la playa, por pensar en un sitio donde podáis dejar huellas, que seguramente era lo que ocurría con este dinosaurio cuando estaba paseando por ahí. Si estáis caminando por la playa, estáis dejando una cantidad de huellas y vosotros podéis mirar hacia atrás y podéis ver el tipo de huellas que estáis dejando, que van a ser muy diferentes que si os ponéis a correr, imaginar a perseguir a alguien. Seguro que si cerráis los ojos y lo pensáis, os veis a vosotros mismos y veis las huellas que dejáis. Bueno, pues seguramente este dinosaurio, porque estas son huellas de dinosaurio, estaría caminando, estaría paseando por esa playa, porque las huellas que deja son unas huellas muy homogéneas. Esto es un fósil también. ¿Qué más cosas son fósiles? Los fósiles pueden ser restos de moluscos, restos de conchas de moluscos que pueden además acumularse sobre un fondo y nos permiten tener grandes cantidades unas encima de otras. Antes he dicho una cosa que no es totalmente cierta y he dicho que para que se produzca un fósil, el organismo tiene que morir y quedar enterrado. Bueno, eso lo normal es que sí, pero a veces no tiene por qué morir el organismo, porque a veces puede fosilizar parte de él, como puede ser en el caso de las plantas. Nosotros podemos tener un árbol, podemos tener una planta y un fragmento de esa planta, una rama, una hoja, puede caer de ese árbol y el árbol puede seguir viviendo y esa rama o esa hoja quedar enterrada y fosilizar. No hace falta que muera el organismo entero, puede fosilizar parte de ese organismo en este caso. Y lo mismo ocurre con los artrópodos. Los artrópodos son animales que dejan mudas para crecer, se quitan parte de la piel y crecen, entonces producen a lo largo de su vida, producen varias mudas. Bueno, pues el organismo puede eliminar una exuvia, una muda, esa muda puede quedar enterrada, el organismo seguir creciendo y lo que nos llega hasta nosotros es los restos fosilizados de una de las mudas. ¿Qué más cosas pueden ser fósiles? Pues pueden ser fósiles, hemos dicho, no solo el encontrar un organismo, resto de su actividad. Esto es lo que parece. Esto es un coprolito, es una caca fósil. Esto nos proporciona información muchísima. Si ha quedado bien fosilizado, a lo mejor en su interior podemos encontrar restos de dientecitos o de huesecitos, lo que nos estará indicando que era un carnívoro. Y nos estará indicando, a lo mejor incluso podemos identificar a las presas que comía. Esto también es un fósil. ¿Qué más cosas pueden ser fósiles? Por poner otro ejemplo, seguro que identificáis lo que es esto. Esto es un insecto en ámbar. Pues es más que un fósil, porque imaginaros esta gota de ámbar o esta pelota de ámbar que no tuviera insecto. ¿Pensáis que sería un fósil? Sí sería un fósil. ¿Por qué? Porque hemos dicho que un fósil puede ser un organismo o un resto de su actividad. El ámbar es la savia, la resina del árbol que ha fosilizado. Luego es un resto de actividad vegetal. Eso en sí, aunque no tuviera el insecto, ya sería un fósil. Si además tiene un insecto dentro, pues tenemos un fósil dentro de un fósil. Estos son unos ejemplos de lo que pueden ser fósiles. ¿Y para qué sirven los fósiles? ¿Por qué son tan importantes, además de espectaculares? Además de que los dinosaurios pueden fascinar a todo el mundo, pues nos proporcionan una información científica fundamental.
Por ejemplo, el estudio de estos organismos cuando estaban vivos se encarga la paleobiología. Si nosotros encontramos los restos de un organismo, en este caso de este dinosaurio, nosotros podemos interpretarlos investigando a su alrededor. Por eso es tan importante, cuando se encuentran los fósiles, es tan importante hacer una excavación en condiciones. Cuando se saca un fósil de su elemento en el momento que se ha sido encontrado, pierde gran parte de su información científica. Por eso es muy importante poder hacer las excavaciones de una manera sistemática, de una manera controlada. ¿Por qué? Porque la información no solamente está en el elemento que se extrae de la Tierra, sino que la información está en los elementos que lo acompañan. ¿Cómo está enterrado? Si está enterrado en posición de vida, si está en conexión anatómica con otros elementos, qué otros organismos están enterrados junto a él. Todo eso nos proporciona una información que después, a la hora de hacer las conclusiones en la investigación, podemos situarlo en el tiempo y podemos situarlo ecológicamente. ¿Qué relaciones tróficas tenía? Por ejemplo, al principio hay un caso de un dinosaurio que se llamó Oviraptor, que es muy curioso. Se llamó Oviraptor porque se encontró un dinosaurio carnívoro, bueno, no era carnívoro, que estaba al lado de un nido de huevos. Y se le llamó Oviraptor porque se pensaba que fue fosilizado en el momento en que intentaba robar uno de esos huevos y se denominó Oviraptor. Mucho más tarde, investigaciones que ampliaron el yacimiento y investigaciones mucho más detalladas, lo que realmente se concluyó es que no era un dinosaurio que estaba robando esos huevos, sino que era el dinosaurio que estaba protegiendo esos huevos porque realmente eran suyos. Quiero decir que a veces las investigaciones tienen que ser muy cuidadosas y la ciencia tiene que saber contrastar y saber reconstruir a veces las primeras impresiones. ¿Qué más información nos pueden proporcionar los fósiles? Bueno, pues toda esta complejidad de lo que significa un fósil de un organismo que se relaciona con otro nos sirve para ver la evolución entre los diferentes organismos y la evolución de la vida y de nosotros mismos. Nos sirven también para interpretar ambientes del pasado, lo que denominamos paleoambientes. Voy a ir un poco rápido para no pasarme de tiempo. Si nosotros encontramos un resto de un dinosaurio, los dinosaurios, ¿dónde vivieron? No vivieron en el mar. Los dinosaurios eran continentales, como nosotros, caminaban por encima del continente. Con lo cual, si yo encuentro restos de dinosaurio y concluyo que el dinosaurio no ha sido desplazado, no ha sido arrastrado y no ha sido depositado en una zona donde no viviera, lo que me estará indicando es que en la zona donde vivía, es decir, lo que yo estoy pisando en este momento, hace 66, 70, 100 millones de años, en la época que vivió este dinosaurio, aquello era tierra firme. ¿De acuerdo? Me está dando una información continental, que es un paleoambiente continental. En cambio, yo estoy excavando, imaginaros que yo estoy excavando ahora en el desierto o cerca del desierto, un ambiente árido, sin agua, sin proximidad de un mar, pero me encuentro esto. Esto es un diente del mayor tiburón que ha existido, el megalodón. ¿Y qué me está indicando? Pues que hace los millones de años que vivió este organismo, aquello era un mar, más con una profundidad marina para que pudiera vivir un depredador de este tamaño. Si lo que me encuentro, en cambio, es, por ejemplo, esta rana, lo que me está indicando es que en aquel entonces, hace los millones de años que hacía que vivía esta rana, 5, 6, 7 millones de años, aquello era un ambiente continental, pero con agua, es decir, lacustre, pero con agua dulce, que es donde viven las ranas. Nosotros, mediante la paleobiología, interpretamos el modo de vida de esos animales y interpretamos dónde vivían y cómo eran las condiciones ambientales que existían cuando vivían estos organismos. ¿Qué más información nos pueden proporcionar? Pues nos pueden proporcionar información de cómo eran los continentes, cómo ha sido la evolución de la Tierra. ¿De acuerdo? Hemos visto que podemos interpretar la evolución de la vida, pero también cómo ha sido la evolución de la Tierra. Sabemos que la Tierra, que existe desde hace 4.600 millones de años, no ha sido siempre como la conocemos ahora, con los continentes distribuidos de la manera que están ahora.
Con los terraplanistas yo no sé cómo cómo podría entenderlo, pero bueno. ¿Y cómo nos puede ayudar los fósiles a conocer la evolución, la distribución de los continentes, lo que denominamos deriva continental? Bueno, hace mucho tiempo ya se vio que si nosotros recortamos las figuras de los continentes, podemos jugar un poco con ellos, podemos hacer un puzzle y podemos conseguir que encaje. Esto, desde hace ya bastante tiempo, dio la pista de que seguramente los continentes en algún momento pudieran estar unidos en un gran supercontinente. Pero esto es una pista, esto no es una prueba fehaciente, no es ninguna conclusión que nosotros podamos aportar como prueba, pero entonces un alemán, Alfred Wegener, a principio del siglo XX, se le ocurrió que podía estudiar la distribución de algunos organismos que vivieron en el pasado, en el Triásico, hace unos 250 millones de años, y se dio cuenta de que si unía los continentes y cogía una serie de organismos continentales, es decir, que solo se podían desplazar por encima de la Tierra, y cogió, por ejemplo, este reptil, ¿se ve? Cogió este reptil, por ejemplo, y vio que los restos de este reptil, que vivieron hace 250 millones de años, pues se distribuían por Sudamérica, pero también se distribuían por esta zona de Centroáfrica. Restos de un helecho, de Glossopteris, vio que estaban en la Antártida, en Australia, en la India, en Madagascar, en África y Sudamérica. Y así con varios organismos que todos vivieron en el mismo periodo y que solo se desplazaban por el continente. Esto aportó una de las mayores pruebas de que realmente hubo un momento en el tiempo, hace 250 millones de años, al final del Paleozoico, a principios de la era Mesozoica, donde los continentes estaban unidos. Posteriores estudios lo que confirmaron es que estos continentes se llegaron a separar. Y gracias al estudio de los fósiles y otras técnicas se ha visto el movimiento de estos continentes hasta llegar al periodo de hoy. Esto es una serie de mapas que se han realizado pues, con muy diversos estudios, entre ellos los fósiles, de lo que era, pues, en este caso, hace 650 millones de años, y así como han ido evolucionando los continentes, las tierras emergidas, cómo se movían, cómo formaban un gran continente, cómo formaban Pangea, y cómo esos continentes después se separaban, se rompían esos continentes hasta llegar a la configuración actual. Bueno, ¿para qué os cuento todo esto? Pues os cuento todo esto porque la comarca de los Serranos, Aras de los Olmos, está situada sobre unos terrenos mesozoicos que abarcan sobre todo desde el final del Jurásico, hace unos 150 millones de años, hasta el Cretácico. Entonces, esta sería la configuración aproximada de son las tierras que nosotros estamos pisando ahora en estos momentos. La Tierra en aquel entonces estaba en esta posición, los continentes estaban en esta posición. Esto es un mapa de la Comunidad Valenciana con los colores que estáis viendo, y los colores están establecidos estratigráficamente, son los colores que corresponden y corresponden a unas edades muy concretas. Entonces, dependiendo de los colores, lo que tenemos es una antigüedad de los terrenos. Los colores rosados, no sé si se ve bien ahí, no se ve muy bien. Los colores rosados pertenecen al Triásico y sobre todo los verdes y azules corresponden al tránsito de Jurásico-Cretácico en la era Mesozoica hace unos 150, 140 millones de años. Esta es la distribución de que tendría, dónde estaría Aras de los Olmos en ese momento, que son las tierras que nosotros estamos ocupando. Y aquí estaría, no sé si se ve muy bien, pero en unos puntitos de ahí veríamos que en aquel entonces sería un mar, la península ibérica estaría sumergida, excepto en el norte, pero aquí en el Levante
sí que habrían unas pequeñas tierras que estaban emergiendo de vez en cuando y que sería zona, cuando emergían, serían colonizadas por esos reptiles continentales que nosotros conocemos. Y nosotros por eso podemos encontrar una serie de fósiles que lo mismo van que podemos encontrar organismos marinos, porque estamos en una zona costera, esta sería una zona deltaica, y los grandes reptiles se moverían por aquí en una zona de playa. Y muy cerca podemos encontrar organismos terrestres, continentales, como los dinosaurios, pero también, mejor, en pocos kilómetros podemos encontrar organismos marinos como son los ammonoideos, los amonites. Aquí he puesto una ampliación para que veáis geológicamente cómo está definido la zona de la comarca de los Serranos y concretamente el municipio de Aras de los Olmos. No sé si se ve, no se ve mucho, pero principalmente lo que vemos aquí, los colores azules y verdes, lo que nos está indicando es que estamos en esta zona de aquí, justo en el centro del Mesozoico, en el momento en que dominaban los grandes reptiles. Esto es una reconstrucción hecha por un paleoilustrador, Raúl Mantín, que ilustra un poco cómo sería la zona en aquel momento. Lo que se ha encontrado aquí, pues unos grandes reptiles, en este caso el Losillasaurus, con uno de los troncos de los árboles, porque estos organismos eran fitófagos, no existía hierba, no se pueden llamar herbívoros. Eran fitófagos y se alimentaban, eran ramoneadores, realmente ramoneaban las hojas de las plantas que encontraban. Y sería una zona deltaica, una zona de aporte de aguas dulces ya muy en conexión con el mar. Esta también es una reconstrucción que es hecha por Óscar San Isidro y que aparece en el libro de los dinosaurios del Levante peninsular, y donde aparece al fondo un Losillasaurus y algún otro de los dinosaurios que se piensa que también existieron durante esa época y que podemos encontrar por aquí bastante cerca. ¿Cuál es la ventaja? ¿Qué es lo que nos aporta la paleontología? Pues la paleontología es una disciplina que está a caballo entre la geología y la biología. Nosotros estudiamos los fósiles, que eran organismos biológicos que vivieron en un momento dado, que nos aportan mucha información, pero que están enterrados en un contexto geológico que tenemos que estudiar para poderlo entender. Y ese es el aspecto científico, es decir, nos aportan información, nos aportan datos. ¿Qué más nos aporta? ¿Cómo hay que entender la paleobiología? ¿Cómo hay que entender la paleontología? Pues la paleontología hay que entenderla no solo desde el aspecto científico, sino hay que entenderla también como un aspecto patrimonial. Los fósiles son únicos e irreproducibles, es decir, los organismos vivieron, murieron, quedaron enterrados y solo existen los que encontramos como mucho. El registro geológico, el registro paleontológico es sesgado, es decir, no vamos a encontrar todo lo que fosilizó, encontramos solamente una parte, encontramos trocitos de las páginas del libro de la vida, solamente encontramos unas pocas palabras. Son únicos. Por eso es un valor, un recurso natural, imprescindible y único, es tan valioso. Pero es que la explotación de ese recurso, la utilización inteligente de ese recurso puede proporcionar un valor sociocultural y socioeconómico. Yo creo que Aras de los Olmos es precisamente un ejemplo de saber poner en valor todos estos recursos que tiene de manera natural y que realmente lo que está es haciendo, dándolos a conocer. La universidad, desde la universidad lo que se hace es un estudio, pero los recursos están aquí. Los recursos están aquí y nosotros necesitamos de vosotros para poder acceder a esos recursos, para poderlos estudiar, para poderlos poner en su contexto. Y vosotros podéis ponerlos en valor y darles la difusión que realmente se merecen. Si una cosa se estudia y no se divulga, no se pone a conocer, pues prácticamente no sirve de nada. Solamente se publica en las revistas científicas y no se da a conocer a la gente, sirve de muy poco. Yo creo que lo primero que hay que hacer es hacer lo que estáis haciendo. Dar a conocer a los propios areños y areñas, a la gente del municipio, el valor que tienen las cosas que hay aquí. Y con eso se puede conseguir a más alto nivel y realmente poder explotar esos valores y darlos a conocer, porque si no, tener los fósiles en un cajón no sirve de nada.
Y esto puede aportar una acción que derive como un recurso didáctico a todos los niveles, como un recurso cultural, como un recurso económico, como un recurso turístico. En eso ya estáis trabajando. En eso ya estáis vosotros haciendo una labor cultural, didáctica, turística, que la verdad es que vale la pena. El Osillasaurus yo creo que es el valor fundamental de este recurso paleontológico, porque es un dinosaurio único en el mundo, es el único espécimen de su género, el mayor dinosaurio de la Comunidad Valenciana, el tercer dinosaurio saurópodo descrito en España. Su nombre es el lagarto de Losilla, gigante por su tamaño. ¿Se me oye? Sí. Era fitófago, reamoniador, y tenía un tamaño aproximadamente que se le puede considerar entre los 20 y 30 metros. El valor de todo esto también es que los primeros fósiles fueron recogidos por un maestro del pueblo que los recogió, los guardó y los puso en conocimiento de la universidad para que lo estudiara. Quiero decir, esa acción colaborativa que se estaban indicando mis compañeros de antes al decir las cosas, la acción colaborativa pues entre las personas del municipio y la gente que podemos estudiar o que podemos investigar es fundamental. Sin eso no se puede llegar ni a conocer ni a interpretar los valores. Bueno, esta foto es que me gusta mucho. Cuando la he encontrado me ha apetecido volverla a poner porque es mi vinculación, mi primera vinculación al municipio de Aras y donde yo, pues bueno, los dinosaurios después no me he dedicado a estudiar dinosaurios. Mi tesis se basó en otras cosas muy diferentes, pero eso no implica que la paleontología a mí no me genere una fascinación tremenda. Ahí acabábamos de descubrir la cadera del Losillasaurus. Bueno, y posteriormente mi relación con Aras no se quedó ahí. Eso fue hace 27 años y posteriormente mi relación con Aras continuó cuando Rafa y Joaquín un día nos encontramos y hablamos de todas las ideas que ellos tenían, que estaban pensando poner en marcha en este pueblo y que es innegable que con su entusiasmo era imposible no caer y ponerse a su disposición y pensar también en cómo podíamos colaborar y de eso nació la idea de crear la réplica del Losillasaurus y poder hacerla. Pero antes de eso, incluso comentamos que ya teníais aquí teníais en Aras, teníais una colección que había sido recopilada por mucha gente, que había sido aportada, que habían ido encontrando restos paleontológicos. Entonces, recuerdo que ya vinimos, y estas son unas fotos de cuando vinimos aquí con 2 personas, conseguisteis una ayuda y con esa ayuda nos llevamos los fósiles a la entonces todavía Museo del Departamento de Geología y lo que hemos hecho ha sido un inventario. Hemos trabajado, se limpiaron, se prepararon los fósiles, se restauraron algunos de ellos, se han identificado, se han encontrado cosas muy, creemos que interesantes, científicamente muy interesantes, que pueden aportar y algunas de ellas pues que hemos podido restaurar, como a partir de muchos de estos fragmentos hemos podido reconstruir un fragmento creemos que de fémur distal. Se ha hecho una base de datos, se han identificado alrededor de 650 ejemplares y están a punto para poder ser trasladados nuevamente aquí y hacer una exposición y algún centro de interpretación. Bueno, ya hablaremos de los proyectos futuros. Esto empezó con estos temas, con el dinosaurio de Losilla, pero yo creo que es una manera de avanzar y de mirar qué más cosas tenía. Aquí veis una representación de lo que es el Losillasaurus y aquí en el esqueleto se ha ido representando alguno de
de los restos óseos de los fósiles que se encontraron y dónde estarían colocados, y a partir de los cuales se ha podido restaurar la maqueta que corresponde. Y estas son algunas de las cosas maravillosas que habéis hecho ya, que son las rutas divulgativas, didácticas, que no solo es el haber hecho la maqueta, el haberla expuesto en un sitio como era la Ciudad de las Artes y las Ciencias, que ha tenido millones de visitantes. En los Illasaurus lo ha visto ya millones de personas allí, y ahora que ha vuelto aquí pensamos que vuelve a ser. Se han hecho una serie de rutas, y esto yo creo que lo que es fundamental es que la colaboración entre las instituciones con la universidad, creo que ya es algo que está consolidado y que nosotros tenemos ya muy asumido, que podemos colaborar con vosotros y que os necesitamos, que es donde están los recursos. Y ya para terminar, no quiero más. Si tenéis, antes mi compañero hablaba de las nuevas tecnologías, y nosotros queremos también aportar nuestra pequeña parte, porque pensamos que es fundamental que lleguemos a un público que normalmente la era adolescente no suele visitar las cosas, pero que podemos. Si tenéis un teléfono móvil y tenéis la aplicación, podéis intentar capturar ese código QR. Bueno, pues como esto es el final y puede tardar en cargar, si queréis después, si se os ha cargado, y si no, os enseño desde mi móvil lo que podemos hacer, lo que hemos hecho y lo que estamos haciendo con algunas de las piezas relevantes que tenemos y que tenemos preparadas para devolver aquí. Las estamos digitalizando en 3D, las estamos colgando en un servidor que decidiremos si es público o no, y se podrán ver desde el móvil, se podrán manipular, se podrán ver, y podrán servir tanto para divulgación como para investigación. Gracias.